La impresión 3D, una herramienta para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Bueno, nosotros venimos, el anterior por favor, del CICATA Unidad de Altamira, más adelante ya les voy a proporcionar un poco más de información, y formo parte del grupo de materiales y tecnologías para energía, salud y medio ambiente, del grupo GESMAT. Siguiente por favor. Este será el contenido que abordaré a lo largo de la presentación. Vamos a empezar con un poco de los antecedentes de la impresión 3D, la historia, un poco de historia de impresión, el proceso en general de la impresión 3D, los tipos de impresoras que podemos encontrar actualmente en el mercado, los materiales que se utilizan en esos distintos tipos de impresoras, qué es la impresión aditiva, que es el modelo más general de impresión 3D, las desventajas y desventajas de estos métodos de diseño y desarrollo, cuándo utilizar y cuándo no utilizar una impresora 3D, tiene sus ventajas, claro está, pero hay momentos en los que no es práctico o no es necesario utilizar una impresora 3D, algunas áreas de aplicación y unas perspectivas de la implementación de estos mecanismos o de estos métodos de impresión en el desarrollo de nuevas tecnologías. Siguiente, por favor. Como un pequeño antecedente, bueno, iniciamos con lo que es la producción en serie. La revolución industrial llevó al desarrollo de nuevos mecanismos o nuevos procesos de síntesis y de desarrollo de estructuras o de nuevos productos. Son unas pequeñas imágenes de cómo iniciamos con la producción en serie, donde teníamos a todas las personas trabajando haciendo una sola actividad para realizar una serie de actividades, cada una individual, para obtener solamente un producto con características específicas. Es decir, nosotros hacemos todo un proceso para obtener un lápiz y es complicado o era complicado salirnos de ese proceso, sino que teníamos que hacer otro proceso para obtener otro producto con características diferentes. Así fue como inició la producción en serie. Lo que podemos observar en la figura del lado derecho, tenemos un grupo de personas trabajando en un producto que al final, en la parte inferior derecha, tiene las mismas características, es decir, es el mismo producto el que se va a obtener. Ya más reciente, bueno, tenemos las líneas de producción que son automatizadas, es decir, tenemos brazos robóticos que sustituyen a la mano de obra humana, pero sigue siendo una producción en línea, es decir, tenemos un mismo producto y se va a obtener un producto final con las mismas características. Si nosotros queremos obtener algo más, lo tenemos que modificar y desarrollar una nueva línea de producción. Siguiente, por favor. Como una alternativa de solución para evitar estos inconvenientes en los procesos de producción en serie, los estándares, se desarrolló un nuevo método de desarrollo de productos que es la impresión 3D. ¿Qué es una impresora 3D? Bueno, a grosso modo es un dispositivo capaz de realizar impresiones como una impresora normal en 2D. Sin embargo, la diferencia de esto es que obtenemos un producto que tiene 3 dimensiones, largo, alto y ancho. El punto de esto, o lo destacable de todo esto, es que el proceso de la impresión 3D inicia a partir de un diseño hecho en computadora. Es decir, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, realizamos un dibujo, un esquema, lo pasamos a un modelo en computadora y la impresora es capaz de convertir ese modelo digital en dibujo a un modelo en 3D, que es un poquito el esquema que tenemos abajo. Tenemos una idea, lo pasamos a una computadora, a un programa, los conocen, un SolidWorks, un AutoCAD, SketchUp, etc. Lo pasamos a la máquina 3D y después obtenemos nuestro producto final. Ese es a grosso modo el proceso de una impresión 3D. Siguiente, por favor. Podríamos considerar que la impresión 3D es algo novedoso. Realmente no tiene muchos años en los que se popularizó este método de fabricación. Sin embargo, la idea de la impresión 3D surge desde los años 40, entre los años 40 y los años 70, en donde se presenta la idea inicial de convertir un dibujo mediante un brazo robótico y plástico en un modelo real, en un modelo físico. Después, entre 1980 y 1981, el doctor Hideo Komada propone o busca el realizar un proyecto en el que se desarrolle la primera impresora 3D. Sin embargo, en aquella época, bueno, pues no era una idea, era una idea revolucionaria. Sin embargo, no era una idea que convenciera a las personas que tenían el dinero para poder cubrir ese proyecto. Entonces el proyecto se desecha porque pues no les llamó la atención y no se desarrolla esa idea. Posteriormente, en 1983, se desarrolla la primera impresora
estereolitografía. Perdón. En este caso la impresora es mediante un láser, más adelante lo vamos a ver, pero es el primer modelo o el primer equipo funcional para obtener modelos 3D. Después, en 1984 y entre 1990 es cuando se empiezan a comercializar las primeras impresoras. También tenemos la de impresión por depósito fundido, más adelante la vamos a ver. Y en 1990 es cuando se inicia a comercializar ya formalmente estas impresoras. De ahí en adelante, en los años 2000, 2010, es cuando realmente hay un interés grande en la implementación y en el desarrollo de las impresoras 3D de una forma más comercial, porque estos equipos, bueno, suelen ser muy caros inicialmente, pero actualmente, bueno, ya se encuentran en un rango más accesible de precios. Siguiente, por favor. De forma más general, ¿cuál es el proceso para el desarrollo de las piezas o de los prototipos que nosotros queremos desarrollar? Como ya les mencionaba, tenemos de izquierda a derecha, iniciamos con un modelo en 3D, un modelo CAD, y posteriormente finalizamos con la obtención del modelo en físico. Iniciamos con el modelo, generamos un archivo de computadora, lo pasamos a un software que sea capaz de leer y de procesar ese modelo, generamos toda la estructura dentro de la computadora, posteriormente lo pasamos al equipo físico y obtenemos nuestro objeto en 3D. Siguiente, por favor. El proceso del modelado por computadora es el mismo, sin importar el equipo que nosotros utilicemos. Podemos utilizar la impresora que nosotros querramos y el modelado en computadora, el procesamiento del objeto va a ser exactamente el mismo. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de impresoras 3D que trabajan de diferentes maneras y con diversos materiales. Actualmente tenemos dos tipos de impresoras que son los más comerciales o los más aplicados. El primero, que es la impresora 3D por compactación, que es aquella en la que se utilizan polvos, en algunos casos metales, polvos de metal, etc. Y las impresoras aditivas, las cuales utilizan resinas o filamentos poliméricos, en las cuales se van generando capas del material para formar el producto final. La impresora o los tipos de impresoras más utilizados o los más comerciales para aplicaciones estándar son las aditivas, es decir, las que utilizan filamentos o resinas. Las de compactación también son utilizadas, sin embargo son aplicaciones más específicas y en algunos casos más industriales. Siguiente, por favor. Dentro de los materiales, como les comentaba, pues se utilizan polvo, resinas, polímeros, filamentos, entre otros. Por mencionar algunos ejemplos, se utilizan en los materiales metálicos, tenemos acero inoxidable, aluminio, cobre, titanio, bronce, etc. Incluso hay algunos que se utilizan plata, oro, por decir algunos otros. Utilizamos polímeros como el ABS, las resinas, el poliestireno, etc. Algunos otros tipos que, bueno, son menos comerciales, pero pues también se utilizan. Así como arenas, cerámicas, materiales biocompatibles, etc. Algunos ejemplos en las imágenes que no se mencionan de este lado. Tenemos filamentos que están hechos a base de madera para la impresión de muebles o gabinetes, por ejemplo. Los metales, e incluso tenemos mármol para impresión de piezas de arte, entre algunas otras cosas. Dentro de los materiales, como les comentaba, hay algunos que son más utilizados que otros. En este caso, bueno, uno de los materiales más utilizados en el caso de las impresoras de polvos, el lado derecho es un video, si le puedes dar clic, en el cual, bueno, utilizan un elastómero termoplástico, un TPE, que es un tipo de caucho pulverizado que es mucho más fino, que parece talco prácticamente. Y tenemos el video de cómo se va haciendo la impresión 3D en este tipo de materiales, en el cual tenemos un láser, el cual va curando el material, el polvo, y se va formando capa tras capa la estructura que nosotros queremos obtener o desarrollar. Conforme se va completando una u otra capa, el material va bajando y la estructura o el prototipo que nosotros deseamos obtener es que se va formando. Al final, lo que vamos a obtener es como la imagen de la izquierda, donde tenemos nuestro prototipo ya obtenido y el material restante, que fue el que no se curó, bueno, lo podemos utilizar para otro prototipado. De igual forma, bueno, en el video lo podemos observar, obtuvimos nuestra pieza final de un polvo polimérico. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de la impresión aditiva
Como les mencionaba, el funcionamiento básico es la creación o la formación de capas de material que se van apilando una tras otra. Generalmente en los procesos de manufactura convencionales, silencio por favor, nos ponemos un poquito, gracias. En los procesos convencionales de manufactura lo que hacíamos es, tenemos un bloque de un material y tenemos que ir devastándolo, tenemos que ir quitando material y todo se va generando, bueno, residuos, y al final obtenemos nuestra pieza final. En el caso de la impresión aditiva, no ese es el proceso. Tenemos nuestro material base, nuestra materia prima, y vamos formando la estructura que nosotros queremos obtener. Que es en este caso, tenemos, bueno, dos tipos de impresión aditiva. La primera, bueno, la del lado derecho, es donde tenemos impresoras que funcionan con filamento. No sé si han visto esos rollos de plástico que se conectan a las impresoras y se va formando capa tras capa hasta formar nuestro modelo. Y la de la imagen, bueno, el GIF del lado izquierdo, es aquella aditiva donde se utiliza resina, es decir, no tenemos un rollo de filamento, sino tenemos un contenedor en el cual se tiene todo nuestro material y mediante algunos procesos de curado con radiación UV se va formando la estructura y se va levantando hasta obtener nuestro modelo final. Por favor. Dentro de los materiales o los materiales más utilizados para, estos también son videos, el de la izquierda y el de la derecha. Tenemos, bueno, lo que mencionaba, el depósito fundido, donde se utiliza el filamento, y el depósito mediante resinas epoxi. En este caso, bueno, el video del lado izquierdo es la utilización de una impresora que utiliza resinas epoxi para la impresión 3D, y el del lado derecho es la impresión por depósito fundido. Podemos observar que en ambos casos pues se obtienen productos de muy buena calidad. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, cada uno tiene sus ventajas y desventajas y, bueno, las propiedades que vamos a obtener de los materiales al final de nuestro producto. Siguiente, por favor. Dentro de las impresoras aditivas, bueno, podemos observar que hay muchos materiales. Sin embargo, los dos más utilizados son los termoplásticos, como el acrilonitrilo butadieno estireno, conocido como ABS, o el ácido poliláctico, perdón, bueno, ahí se me fue es ABS y PLA, perdón por el error, los cuales, bueno, tenemos del lado izquierdo una imagen representativa, que son justamente esos rollos de polímero, los cuales, bueno, se van a ir calentando y van a ir permitiéndonos formar nuestro material. Del lado derecho tenemos una tabla comparativa en la cual mostramos cuál es la diferencia entre el ABS y el PLA. De hecho, bueno, el rollo del lado derecho es ABS y el rollo del lado izquierdo es PLA. A simple vista es complicado conocer cuál es uno, cuál es otro y distinguir incluso sus propiedades. Sin embargo, bueno, para eso es la imagen del lado derecho. Tenemos el ABS, el cual trabaja o resiste una temperatura de hasta 210 grados Celsius, y el PLA de 175. Para el caso del ABS es un producto derivado del petróleo, entonces genera residuos que pueden ser contaminantes para el medio ambiente, y el PLA es un producto derivado de productos naturales como el maíz, el coco, por ejemplo, también nos permite obtener PLA. Por tanto, bueno, el PLA es un material biodegradable que no genera impacto negativo en el medio ambiente, mientras que el ABS es un producto que genera residuos y contamina, el medio ambiente. Otra de las características, bueno, es que el ABS genera un olor un tanto desagradable al momento de utilizarlo, ya que se tiene que calentar y por lo tanto se va hasta cierto punto quemar por el tipo de proceso que utiliza, mientras que el PLA pues no genera un olor desagradable producto de que es un derivado de productos naturales. Otra de las características, bueno, es que la flama del ABS es de color roja, mientras que la flama del PLA es de color azul. Siguiente, por favor. Otro de los materiales más utilizados para la impresión 3D de forma aditiva son las resinas. En este caso, como les mencionaba, pues se pueden utilizar ambos materiales, sin embargo las características que vamos a obtener del producto final van a ser diferentes. En el caso, bueno, la resina es un material utilizado mediante una tecnología de polimerización
que convierte un producto curado y lo vuelve duro hasta convertirse en un objeto sólido. Podemos observar, bueno, en la imagen de la figura del lado derecho superior, que tenemos que la resina es un material líquido, en forma líquida, la cual posteriormente en los procesos de curado y mediante radiación UV se vuelve un material sólido, un material ya que puede ser manipulado. Y en el caso de las resinas tenemos diferentes tipos dependiendo de la aplicación que vayamos a realizar. Tenemos resinas que funcionan flexibles, no se alcanza un poco a distinguir ahí. La del lado derecho es una pequeña torre Eiffel realizada con impresión con resina flexible. Tenemos resinas dentales, resinas transparentes, industriales, resinas resistentes a altas temperaturas. La selección, bueno, dependerá de la aplicación que nosotros necesitemos. Por ejemplo, para las resinas dentales deben de cumplir con ciertas normas y con ciertas características para ser utilizadas dentro de esa área. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el depósito fundido y el depósito mediante resinas epoxi? Pues vamos, como podemos observar, en ambos casos vamos a obtener un producto en 3D, un producto de muy buena calidad que va a cumplir con nuestras especificaciones. Sin embargo, los problemas comunes en ambos casos, tenemos del lado izquierdo el depósito fundido, en el cual, como podemos observar, al ser utilizado mediante filamento, podemos tener diversos problemas, por ejemplo en la figura superior, en que el filamento no se deposite de la forma adecuada y se generen esos pequeños hilos de material que ya van a dañar a nuestro producto final. Otro de los problemas principales o característicos de estos tipos de impresoras es la calidad con la que suelen trabajar. El filamento tiene alrededor de 0.25 milímetros de espesor y el espesor de las capas va a depender de la resolución de la boquilla por la cual vaya a salir ese filamento. Generalmente pues no se tiene una muy buena resolución y los problemas que suelen suceder, espero que se alcance a distinguir, que tenemos del lado izquierdo que las capas suelen ser muy grandes, o sea, capas gruesas de material que en algunas ocasiones no se compactan y no quedan unidas unas con otras. Y en otros casos, también, bueno, del lado derecho, la resolución, como les decía, no es la adecuada para algunas aplicaciones. En el caso de la impresión 3D mediante resinas, también tiene sus problemas y sus desventajas. Sin embargo, solventa inicialmente los problemas de las impresiones 3D de filamento. Las capas suelen ser más finas. En el caso de las impresoras 3D trabajamos alrededor de 50 micras de espesor del material. Entonces no se comparan en nada con los de filamento. Sin embargo, las resinas, bueno, presentan el problema que no se pueden curar en algunas ocasiones uniformemente y tenemos los problemas que queden algunos huecos dentro de las estructuras finales o que se quede material pegado, es decir, que no se curó adecuadamente y no se despegó de nuestro prototipo final. También, bueno, los diseños o las estructuras de las impresoras de resina utilizan algunos contenedores que tienen unos soportes. Esos soportes se suelen dañar y pueden afectar en general a nuestro producto final. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas o los inconvenientes de utilizar la impresión 3D? Bueno, inicialmente tenemos, como les decía, la libertad de diseño. Es decir, lo que nosotros se nos ocurra hacer, bueno, ustedes creo que son de mecánica y de electrónica, ¿verdad? Pueden desarrollar todas las piezas que quieran, los engranes, herramientas, correas incluso, para los prototipos que quieran realizar. En el caso de los electrónicos, se puede realizar impresión 3D. En el caso de los metales, para realizar circuitos impresos, para realizar case de las estructuras, bueno, de los circuitos electrónicos que deseamos utilizar, etc. Tenemos el desarrollo de piezas complejas. Muchas veces tenemos una idea, pero las herramientas que tenemos no nos llegan o no nos dan lo suficiente como para poder llevarla a la realidad. Entonces, si lo podemos dibujar, si lo podemos realizar en un software, una impresora 3D lo va a realizar sin ningún inconveniente. Tenemos menor cantidad de residuos, como les decía, en los procesos convencionales tenemos el bloque grande de materia y vamos quitando material y ese material ya no se recupera. Y en el caso de las impresoras 3D no se tiene ese inconveniente, ya que utilizamos solamente el material que la pieza requiere. Tenemos productos ligeros, en la mayoría de los casos utilizamos PLAs o resinas que, bueno, al final
no generan o no son productos que generen demasiado peso, así como ahorro de tiempo. Un punto importante en este caso es que las impresoras, tú pones a trabajar tu impresora 3D y la dejas y hasta dentro de 8 horas regresas y ya tienes tu producto. Entonces no tienes que estar 100% viendo o trabajando en el proceso de desarrollo de tu prototipo. Sin embargo, bueno, pues también, como todo, tiene sus inconvenientes. Estamos limitados a una producción a baja escala, ya no es una producción en línea, sino que son lotes pequeños de piezas que podemos realizar, o en algunas ocasiones solamente podemos realizar una pieza dependiendo del tamaño y de la complejidad. Tenemos cantidad limitada de materiales, es decir, tenemos un abanico corto de lo que podemos utilizar, madera, polímeros, etcétera, pero estamos limitados en ese aspecto. El costo de las materias primas, los filamentos, las resinas suelen ser costosos. Tenemos desde, bueno, en algunos casos desde 1,000, 1,500 pesos hasta los 7,000 o 10,000 pesos en algunas ocasiones. Falsificaciones sin límites. Como les decía, si se nos puede ocurrir una idea y la podemos llevar a un programa, la podemos realizar. Entonces podemos realizar piezas que a lo mejor el proveedor no nos permite duplicar o replicar. Entonces nosotros ya podemos, nosotros solos, sin necesidad de pedir un permiso, obtener esa pieza final. Así como, bueno, el tiempo de producción nos ahorra a nosotros tiempo invertido, tiempo hombre. Sin embargo, los procesos de impresión, dependiendo de la dificultad, suelen ser complicados y suelen ser tardados. Siguiente, por favor. ¿Cuándo sí utilizar una impresora 3D, un proceso de impresión 3D, y cuándo no es necesario o no sería viable utilizarlo? Tenemos la tabla comparativa, impresión 3D y una producción en línea. Cuando el volumen es grande, no se recomienda utilizar la impresión 3D, sino que nos vayamos a una producción por lotes para obtener una mayor cantidad de productos. Sin embargo, en el volumen no podemos modificar las características o las propiedades de ese producto. Entonces, bueno, ahí tenemos que jugar qué queremos hacer. ¿Queremos obtener muchos productos que no sean modificados, o necesitamos un producto que va a estar modificando o se va a estar cambiando? Cuando el costo por unidad, en el caso de la impresión 3D, es un alto costo, el cual va a variar dependiendo de la complejidad y de las dimensiones de nuestro producto, mientras que en la producción por lotes tenemos un costo bajo, ya que, como les mencionaba, pues es un solo producto que no se va a modificar y se va a estar produciendo en masa. En el caso del tiempo de producción, bueno, es relativamente bajo. Sin embargo, bueno, tenemos el alimentante de la cantidad de piezas que vamos a obtener, mientras que el caso de la producción por lotes es un tiempo de producción alto, ya que en la producción por lotes ahora sí que se produce una gran cantidad de estructuras, una gran cantidad de productos finales. No podemos poner a producir en una línea solamente un producto, bueno, una unidad. Necesitamos obtener 500 piezas, 1,000 piezas, 10,000 piezas, lo cual, bueno, ya es un tiempo de producción mucho más alto. En el caso del costo versus complejidad, bueno, en el caso de la impresión 3D es un bajo costo en piezas sencillas, un pequeño engrane, una pequeña rueda, etc. Y en el caso de la producción en línea, el tiempo de producción es alto dependiendo de la cantidad o del tipo de piezas que vamos a trabajar. Siguiente, por favor. Vamos a empezar, bueno, ya les platiqué de qué es la impresión, qué materiales, cómo se utiliza, ventajas y desventajas. Vamos a empezar con las aplicaciones. Son algunas pequeñas imágenes de algunos productos obtenidos a partir de la impresión 3D. Sin embargo, siguiente por favor, aplicaciones más específicas. Tenemos inicialmente la joyería. Es una de las aplicaciones más novedosas para la impresión 3D, en la cual, bueno, tenemos que ya no se realiza la producción manual de las piezas de joyería, sino que ya lo podemos realizar, como podemos observar en la figura derecha, en un software de diseño. Modelamos nuestros anillos, nuestros aretes, cadenas, etcétera, y generamos los moldes que nos van a permitir obtener esas estructuras. Y mediante polvos, que era lo que yo les decía, se pueden utilizar oro, plata, titanio, entre otros, podemos obtener nuestras piezas, y ya no es una pieza que se desarrolle de forma individual, que nos va a consumir tiempo, recursos, etcétera, sino que ya obtenemos nuestro pequeño lote de anillos, nuestro pequeño lote de aretes, y ya ahorramos tiempo y ahorramos trabajo o esfuerzo dentro de esta área. Siguiente, por favor. Tenemos también como área de aplicación la medicina.
en la cual podemos observar diversas aplicaciones, desde generar prótesis de reemplazo para, por ejemplo, cadera, fémur, en algunos casos alguna fractura, se genera una pieza de reemplazo de nuestros huesos, también piezas dentales de nuestra mandíbula para reemplazarlos. Se han realizado también más recientemente férulas en caso de fracturas, de impresiones mediante impresión 3D, en la cual ya no es nuestro yeso convencional que nos pica en algunas ocasiones, nos genera cierta incomodidad, sino que ya son modelos más prácticos, en algunos casos hasta cierto punto flexibles, que nos permitan cierta movilidad y que nos permitan, bueno, que transpire nuestra piel y no nos genere tanta incomodidad. Uno de los productos más destacables dentro de la medicina es que se ha llegado a imprimir órganos humanos para ser utilizados dentro de cirugías de reemplazo de esos órganos. El caso, bueno, que me recuerdo, se han preso riñones para reemplazarlos en los casos en los que no hay donador de ese órgano. Se pueden imprimir y pueden ser utilizados como una alternativa para prolongar el tiempo de vida en lo que se obtiene un órgano viable que pueda ser utilizado dentro de estos reemplazos. Siguiente, por favor. Tenemos modelismo, que se ha utilizado dentro de la arquitectura, dentro de bellas artes, para el desarrollo de maquetas o de estructuras que nos permitan visualizar cuál es la estructura general, ya sea de pinturas de arte, de piezas, bustos de arte, algunas estructuras en general, para poder replicarlas y poder mostrarlas e incluso llevarlas a otros países. En muchas ocasiones los países que son propietarios de esas obras de arte no permiten que te lo lleves y que lo saques del país, incluso del museo. En muchas ocasiones se permite o se les autoriza a otros países que realicen réplicas de esa obra de arte para que puedan mostrarla dentro de sus museos. Siguiente, por favor. Otro de los más recientes es la industria aeroespacial, en la cual tenemos, bueno, que se han desarrollado actualmente turbinas de aviones, incluso de cohetes en algunas ocasiones, y uno de los más recientes también se han impreso satélites que se han puesto en órbita mediante estos materiales, en los cuales, bueno, ya se utilizan filamentos o resinas que soportan muy elevadas temperaturas para resistir las condiciones extremas en las cuales se encuentran. Siguiente, por favor. También, bueno, tenemos aplicaciones militares en las cuales, bueno, se han desarrollado algunos productos utilizados dentro de esta área, como lo son drones de vigilancia o drones de rastreo. No sé si en alguna ocasión han visto esos videos en los cuales pasan los drones o los aviones volando a alguna área en específico. En muchas ocasiones son desarrollados mediante impresoras 3D para reducir los costos de producción y los tiempos, porque en muchas ocasiones, no me voy a meter en esos ámbitos, pero no son recuperados esos aviones o esos dispositivos. Entonces, si los desarrollamos de otra forma, puede ser más costoso la fabricación y más complicado el obtener muchos productos de esto. Se han desarrollado productos para utilizar, que utilizan en algunas ocasiones las fuerzas militares, como lo son los cascos tácticos. También, en el caso de las aplicaciones militares marítimas, para el desarrollo de pequeñas embarcaciones para reconocimiento de las zonas e incluso de submarinos. Y uno de los más escalables, por así decirlo, son la impresión 3D para estructuras más grandes, es decir, para desarrollar búnkers en algunos casos, o pequeñas galeras para aplicaciones, en este caso, de almacenar productos militares o incluso como oficinas o puntos tácticos para estas personas. Siguiente, por favor. En el caso del CICATA, Unidad Altamira, en el grupo GESMAT, es un video también, si lo puedes poner, acabamos de adquirir una impresora 3D de resina, en este caso, la Halot One Reality, que es una impresora 3D a base de resina, que tiene un área de trabajo de 13 por 8 por 16 centímetros, ahorita más o menos vamos a tener una idea, el cual utiliza como materia prima una resina epoxi, la cual es tratada mediante un procesamiento UV y tiene una resolución de 50 micras, es decir, de 0.05 milímetros por capa, la cual, como podemos observar en el video, nos permite obtener piezas de dimensiones bastante controladas y con una resolución bastante específica. Siguiente, por favor.
También, junto con este equipo, con la impresora 3D, obtuvimos o adquirimos una máquina de lavado y de curado UV, la cual, bueno, entre otras cosas, nos va a permitir eliminar todos los residuos que generan o que se quedan adheridos a la pieza o al prototipo que nosotros obtenemos mediante resina, y darle un tratamiento UV, bueno, mediante luz ultravioleta, para solidificar esa pieza y que tenga mayor estructura y no sea tan maleable y cumpla con las especificaciones que nosotros necesitamos. Como podemos observar, es un proceso de lavado en el cual se utiliza alcohol isopropílico y, bueno, los LEDs ultravioleta para realizar el proceso de fotocurado. Siguiente, por favor. Nosotros, en el caso de CICAT Altamira y del grupo GESMAT, y en específico de mi proyecto de investigación, que es lo que vamos a trabajar o lo que voy a trabajar, vamos a utilizar nuestra impresora 3D para el desarrollo de metamateriales. Es decir, vamos a desarrollar estructuras que nos van a permitir trabajar con la radiación electromagnética y hasta cierto punto interferirla. No sé si en algunas ocasiones han visto que hay zonas en las cuales la señal de su celular no llega o no tiene señal. Por ejemplo, no sé, a lo mejor en un edificio donde no tienen señal, es porque los materiales con los cuales está construido el edificio generan cierta interferencia. Generalmente, bueno, no se trabaja o se espera que esos materiales no produzcan ese resultado. Sin embargo, nosotros esperamos que con estos materiales se genere ese resultado final, que podamos intervenir la radiación electromagnética para que no llegue a un punto en específico. Nosotros, bueno, estos materiales o los metamateriales para aplicaciones de bloqueo electromagnético tienen aplicaciones muy variadas. En específico, bueno, en el caso de medicina, cuando se utilizan los rayos X, o incluso las tomografías, que también utilizan cierto tipo de radiación, existe una pantalla o un cristal que bloquea o que separa a los médicos de donde se encuentra el equipo, justamente para evitar que llegue esa radiación que pueda ser dañina para los usuarios. También en el caso de los radares, por ejemplo, para evitar que un producto sea detectado por los radares. En el caso de los celulares, que en muchas ocasiones los traemos en nuestra bolsa o lo tenemos pegados a la oreja, se generan materiales que absorben la radiación electromagnética en esas frecuencias específicas para que no nos genere algún tipo de daño en particular a nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Como podemos observar, bueno, se generan productos en forma de 3D, los cuales pueden ser impresos mediante esta tecnología, los cuales, bueno, de alguna u otra forma sería complicado porque en muchas ocasiones nosotros trabajamos con polvos y llevar o combinar los polvos con una estructura plástica, por ejemplo madera o algún polímero, es complicado. Entonces, con estas impresoras logramos reducir ese inconveniente que tenemos de forma general. Siguiente, por favor. En el caso de las aplicaciones prácticas de los metamateriales, era lo que les mencionaba un poco anteriormente. Tenemos, bueno, toda la radiación electromagnética que se genera por dispositivos como los microondas, televisiones, celulares, estéreos, los radios de nuestros vehículos, y toda esa radiación, bueno, nos llega a nosotros e interfiere con nosotros, bueno, interactúa con nuestro cuerpo, y en algunos casos pues puede generar, dependiendo de la cantidad y de la magnitud de esa radiación, pues algunos inconvenientes. No sé si han escuchado en algún momento que las antenas de radio les generan dolores de cabeza o interfieren con otros aparatos eléctricos dentro de los hogares. Entonces son ese tipo de inconvenientes en los cuales podemos aplicarlo. Tenemos nuestro material en el caso del medio, el cual va a absorber esa radiación y va a evitar que llegue a otro punto y genere algún desperfecto. En el caso, bueno, de las aplicaciones militares, los que les mencionaba del lado derecho, tenemos los blancos o los targets, y en el radar, bueno, tenemos la representación de nuestro radar, y posteriormente, cuando utilizamos estos materiales o los metamateriales, podemos observar que ya no es detectado y el radar ya no va a saber que ahí hay un objetivo y no va a saber qué es lo que está ahí. Entonces podemos lograr que los radares no detecten algunos blancos de interés en específico. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, para no alargarnos mucho porque ya no tenemos mucho tiempo, tenemos que la tecnología 3D ha revolucionado la forma en la que se desarrolla y en la que se producen prototipos que son aplicados a la vida diaria en áreas como salud, arquitectura, aeronáutica, artes, entre otros más, y su aplicación ha permitido, como ya vimos, entre otras cosas, reducir los tiempos de producción y los costos, así como eliminar la necesidad de que existan piezas en stock, como en el caso de las líneas de producción se generan muchas
se vende la mitad y todo lo demás se queda. En el caso de las impresoras 3D, se imprime solamente lo que nosotros necesitamos y no se tiene material ahí detenido. Además de que brinda la oportunidad de diseñar prototipos acorde a nuestras necesidades, es decir, si necesitamos cierto espesor, ciertas dimensiones, nosotros lo diseñamos y lo construimos acorde a eso. En base al proyecto y a la aplicación, es decir, nos permite editar y modificar a nuestro gusto las piezas que necesitemos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, a pesar de que la impresión 3D actualmente se aplica en muchos ámbitos y continúa su desarrollo en diversas áreas, es complicado el establecer en qué lo podemos aplicar en este momento a futuro. Es decir, pero bueno, las tendencias actualmente son que podemos llegar incluso a la impresión de alimentos que nos permitan controlar los menús y hacerlos más personalizados para un grupo o para una persona en específico. Podemos llegar también a la impresión o a vivir en casas impresas mediante 3D, por lo cual vamos a reducir todos los tiempos de producción de estas viviendas, así como replicar productos de cualquier sector productivo, como lo son trajes, piezas de cohetes, herramientas, entre otras, como les mencionaba, eliminando la necesidad de tener stock. Además, bueno, es necesario, o cómo continuamos trabajando dentro del proceso de las impresoras o de la impresión 3D, necesitamos desarrollar nuevos materiales que nos permitan cumplir con las características o los objetivos planteados en un proyecto. Es decir, quizás un plástico nos brinda ciertas características que necesitamos, pero le hace falta un poco. Entonces hay que investigar cómo podemos mezclar o qué necesitamos añadirle o quitarle para que cumpla en particular con lo que nosotros necesitamos. Además de continuar con el desarrollo de tecnología de electrónica, dispositivos, incluso ponerles cámaras, láser, nuevos láseres, por ejemplo, que nos permitan disminuir los costos de producción y que las propiedades y las características de los productos finales sean mucho mejores. Siguiente, por favor. Bueno, ya para finalizar, como les mencionaba, yo formo parte del grupo GESMAT, que es un grupo de investigación dentro del CICATA Unidad Altamira, el cual, bueno, en este caso tenemos al doctor Felipe Caballero Briones, el cual es el líder del grupo de investigación y, bueno, está conformado por diversos profesores investigadores, así como estudiantes de ingeniería, de maestría y de doctorado, de diversas universidades como la Universidad Veracruzana, la Universidad Marista de Mérida, el CIMBESTAP Unidad Saltillo y la Universidad de Manchester en Oxford, por decirles algunas. Siguiente, por favor. En el caso, bueno, del CICATA Unidad Altamira, es una institución que imparte programas, bueno, cursos de posgrado a nivel maestría y doctorado en las áreas de ingeniería en desarrollo sustentable, materiales nanoestructurados y tecnología láser. Estamos ubicados por la entrada de La Pedrera, enfrente de la gasolinera, cruzando el puente, ahí estamos ubicados. Y bueno, recibimos, o si están interesados en algún momento, alumnos o estudiantes tanto de preparatoria, universidad, para realizar servicio social e incluso prácticas profesionales, en las cuales se les asigna o se nos asigna a un profesor investigador y a un proyecto que esté realizando ellos acorde a sus habilidades y a lo que ustedes estudiaron para desarrollar un proyecto o un tema de investigación. Siguiente, por favor. Bueno, ahí un poco de información del contacto por si están interesados en solicitar algo de información, algunos detalles. Y bueno, tenía la de despedida, pero ahí dejémoslo para que quede a forma de información general. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Es todo de mi parte.